Dicen que en la Amazonía hay silencios que no pertenecen al bosque, sino a quienes fueron obligados a callar. Hay historias que nadie quiere contar porque todavía respiran, porque todavía buscan a quien las escuche. Esta es una de ellas. En el Alto Solimoes, donde el río de la neblina se cierra como una garganta húmeda, encontré un archivo perdido dentro de una cámara de un documentalista desaparecido. El contenido parecía corrupto, lleno de interferencias, hasta que escuché el primer nombre susurrado. Ahí entendí que el archivo no estaba dañado. Estaba vivo. El hombre que lo grabó dejó rastros, marcas de barro en su cuello, un símbolo borrado en su frente y una voz que se iba deshaciendo en cada toma. Su última grabación terminó en un cementerio indígena semisumergido, donde la neblina nunca se levanta del todo. En el fondo del audio se oye un cabello arrastrándose, agua subiendo sin marea, y una mujer diciendo un nombre 3 veces. No sabemos si lo hizo para advertirnos o para llamarnos. Lo único claro es que Maruama nunca deja un nombre sin respuesta. Bienvenidos a este canal, donde las voces de la selva nunca duermen y cada historia podría ser la última que alguien alcanzó a contar. Antes de comenzar, te invito a apoyar este espacio oscuro y amazónico. Suscríbete para no perderte ningún nuevo relato. Dale like si te gustan las historias basadas en leyendas reales y testimonios prohibidos. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. La selva siempre presta atención a los nombres de quienes se acercan. Ahora sí, respira hondo. La historia de hoy exige silencio. No recuerdo el momento exacto en que empecé a sentir que la selva me miraba. Lo que sí recuerdo es el olor. Llegamos a San Lázaro do Igarapé al final de la tarde, con el motor de la lancha jadeando y el cielo cargado de nubes bajas. El agua del río era tan oscura que parecía absorber la luz. A cada curva, la neblina se levantaba desde la superficie como si el agua respirara. Yo miraba todo a través del visor de la cámara, buscando encuadres, pero había algo que el lente no captaba, la sensación de estar entrando en un lugar que no quería visitas. Bienvenido al río de la neblina, dijo el barquero, un hombre de manos secas y mirada cansada. Aquí la selva no es paisaje, es dueño. Sonreí por cortesía, pero anoté mentalmente la frase. Sonaba perfecto para el documental. Yo soy Diego Araujo, 29 años, técnico de sonido y documentalista de tercera categoría, por decirlo bonito. Mi trabajo se había reducido a limpiar audio para otros hasta que surgió este proyecto. Una pequeña serie sobre mitos amazónicos para una plataforma de streaming que probablemente me olvidaría en cuanto entregara los archivos. Aún así, para mí era todo. Un buen material aquí significaba seguir contratado, un mal material, volver a Bogotá y a la cola de freelances desesperados. A un lado del río, la aldea apareció como si hubiera brotado de la madera misma, casitas sobre pilotes, techos de palma, ropa colgando en sogas tensas. Niños descalzos nos miraban desde los muelles estrechos. Detrás de todo, la selva se levantaba en una pared verde, gruesa, casi sólida. No se veía el horizonte, solo un muro vegetal. Cuando pisé la plataforma principal de la aldea, la madera crujió bajo mis botas, y por un segundo tuve la impresión de que no estaba sobre tablas, sino sobre algo vivo que toleraba mi peso con desgano. Nos alojaríamos en una casa flotante, pero esa noche teníamos algo más importante, una entrevista en la maloca comunitaria con uno de los ancianos más respetados. Un hombre al que todos llamaban simplemente Abuelo Joaquín. Según el contacto local, él guardaba historias que ya nadie quería repetir. Mientras descargábamos el equipo, sentí varias miradas sobre mí. No era curiosidad amigable. Era una mezcla de recelo y expectativa. Un adolescente me señaló el micrófono de cañón que llevaba en la mano. ¿Eso también escucha a los muertos?, preguntó, serio. Escucha todo lo que tenga voz, respondí, intentando sonar ligero. Se rió, pero no del todo.
como si estuviera probando el peso de mis palabras. La maloca se levantaba en el centro de la aldea, una estructura amplia de madera y palma, sostenida por columnas oscuras. Dentro, el aire era más pesado, cargado de humo antiguo y hojas secas. Colocamos la cámara en un trípode, apuntando hacia un banco donde se sentaría el abuelo. Yo preparé la grabadora, conecté el micrófono y revisé los niveles. Todo lo que podía controlar estaba bajo control. Lo que no, estaba afuera, respirando a través de las grietas. El generador de la aldea zumbaba a lo lejos, proporcionando una luz amarillenta que colgaba del techo en una bombilla solitaria. Me senté en el suelo, frente al abuelo, ajustando la distancia del micrófono. Joaquín era delgado, de piel curtida y manos que parecían raíces secas. Sus ojos tenían esa claridad peligrosa de quien ha visto demasiadas cosas y no se impresiona con nada. ¿Qué quieres saber, hijo?, preguntó, mirando el micrófono más que a mí. Queremos registrar historias de la selva, de los espíritus, de los guardianes, expliqué. Historias que se estén perdiendo. Se pierden por algo, murmuró él. No todo lo que se va quiere ser traído de vuelta. Mi compañero de cámara, al que todos llamaban simplemente Rivas, hizo una seña de esto está bueno. Grabando. Nos hablaron de muchos nombres, continué. Curupira, Mapinguari, la mujer del Matapí. ¿Hay algún espíritu del que nadie quiera hablar? Hubo un silencio raro. No un silencio vacío, sino lleno de respiraciones que no pertenecían solo a los que estábamos ahí. Afuera, la selva pareció callar también, como si estuviera escuchando. El abuelo bajó la mirada. Sus dedos apretaron un pequeño colgante en su pecho, hecho de semillas oscuras. Ya le hablaron más de lo que debían, dijo. Hay nombres que no se juntan con cámaras ni con eso que trae en la mano. Se refería al micrófono. Lo incliné un poco, esperando que se soltara. No necesito que diga el nombre si no quiere, mentí, porque claro que lo necesitaba. Solo que me cuente qué pasa cuando alguien rompe una regla de la selva. Él alzó la vista, y por primera vez me miró directo. Cuando la selva te da una regla, no es consejo. Es contrato, respondió. Aquí no se jura en vano. Si promete algo frente al río y no lo cumple, no somos nosotros los que cobramos. En ese momento, una ráfaga de viento golpeó la estructura. La bombilla osciló, proyectando sombras largas que se estiraban en el techo como dedos. Sentí un escalofrío, pero seguí. ¿Y quién cobra?, pregunté. El anciano dudó. Luego, con una resignación casi física, como si le pesara el aire en los pulmones, murmuró. Ella. ¿Ella quién? Maruama, dijo, apenas audible. La mujer de los 3 susurros. El nombre me pareció perfecto, casi demasiado perfecto. Sentí al instante el impulso de repetirlo para asegurarme de cómo sonaba en el audio, pero algo en la forma en que sus labios temblaron me frenó. ¿Por qué de los 3 susurros?, pregunté. Joaquín respiró hondo, como si el aire le doliera. ¿Por qué no grita? No necesita. La primera vez que te susurra el nombre, es aviso. La segunda, es promesa. La tercera, y ahí se detuvo, apretando más fuerte el colgante. La tercera ya no es para que la escuches. Es para que te calles. Rivas movió la cámara, haciendo un suave acercamiento al rostro del anciano. Yo miré la pantalla de la grabadora, niveles perfectos, ruido de fondo controlado, la voz de Joaquín firme. Todo funcionaba. Eso me daba una falsa sensación de seguridad, como si el orden técnico pudiera domesticar lo que estaba pasando. ¿Y qué hay de los juramentos?, insistí. Mencionó algo de prometer frente al río. Si promete algo a la selva, al río, a los huesos enterrados en el barro, y rompe su palabra, Maruama escucha, explicó.
Ella fue enterrada viva en estas aguas para guardar un silencio. No soporta a los que hacen lo contrario. Abrí la boca para preguntar más, pero en ese instante, el sonido del generador se cortó de golpe. La maloca se hundió en una oscuridad espesa. Ni siquiera la luz de la luna se filtraba. Fue como si alguien hubiera cubierto el mundo con un manto negro. ¿Se fue la luz?, murmuró Rivas detrás de la cámara. Escuché como el ventilador en la esquina se detenía. El zumbido desapareció y fue reemplazado por algo mucho más pesado, el sonido del río en la distancia, el crujido lento de la madera y mi propia respiración acelerada. La grabadora, sin embargo, seguía encendida. El pequeño punto rojo brillaba en la oscuridad, clavado en mi visión como un ojo. Tranquilos, ya vuelve, dije, más para mí que para ellos. Iba a apagar la grabadora para ahorrar batería cuando pasó. Sentí un cambio en el aire, como si alguien se hubiera acercado demasiado. Un olor penetrante a barro húmedo, a agua estancada con hojas podridas, llenó la maloca. No venía de la puerta ni de las grietas. Era un olor cercano, íntimo, pegado a mi lado derecho. Y entonces una voz. No fue un grito. No fue un lamento. Fue un susurro tan cerca de mi oído que pude sentir la intención detrás de cada letra. Una voz femenina, baja, húmeda, que arrastró mi nombre con una calma insoportable. Diego. No fue imaginación. Lo supe en el cuerpo, los pelos de mi nuca se erizaron, mi estómago se contrajo y mis manos, que estaban sobre la grabadora, se helaron. Nadie estaba lo bastante cerca para hablarme así. Joaquín estaba frente a mí, Rivas detrás de la cámara, y aún así sentí el calor de un aliento que no había pedido. ¿Escucharon eso?, pregunté, con la voz más tensa de lo que quería. ¿El generador?, dijo Rivas. Solo se apagó. No. Otra cosa. Silencio. Afuera, la selva volvió a crujir, como si hubiera soltado una respiración que había estado conteniendo. El generador arrancó de nuevo, devolviendo la luz amarilla a la maloca. Miré alrededor de inmediato. Nadie a mi lado. Ninguna figura detrás de mí. Solo el anciano, más pálido, mirándome con una mezcla de lástima y reconocimiento. No tiene que seguir grabando, dijo, en voz baja. A veces, cuando la luz se va, lo que está abajo aprovecha para subir. Mire la pantalla de la grabadora. El archivo seguía corriendo, con su línea de tiempo implacable. Un pensamiento frío, profesional, cruzó por encima del miedo. Si esa voz quedó registrada, tengo algo que nadie más tiene. En ese momento no lo entendí, pero esa fue mi primera ruptura. No con la productora, no con mi equipo. Con la selva. Porque dentro de ese aparato, en algún punto de la onda de sonido, alguien había dicho mi nombre por primera vez. Y yo ya estaba pensando en cómo explotarlo. Dormí muy poco esa noche en la casa flotante, aunque dormir no es la palabra correcta. Fue más un deslizamiento inquieto entre parpadeos, como si mi cuerpo se negara a entregarse del todo al descanso. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la impresión, no un pensamiento, sino una sensación física, de que alguien se inclinaba sobre mí para escuchar mi respiración. Afuera, el río golpeaba suavemente los pilotes, pero había un ritmo extraño en ese sonido. No era el vaivén natural del agua, era más pausado, más profundo. Como si algo grande estuviera moviéndose debajo de la superficie. Encendí la grabadora portátil a las 8 de la mañana. La sostuve un segundo, preguntándome si realmente quería escuchar lo que había quedado registrado en la maloca. Pero mi cabeza insistía, si hay una voz ahí, es prueba. Y si es prueba, es oportunidad. Rebobiné el archivo. El inicio era lo esperado, la voz del abuelo Joaquín, el murmullo del viento entrando por las paredes, el generador apagándose. Luego, silencio. Un silencio extraño, casi sólido.
y entonces lo escuché. Una respiración húmeda, tan cercana que el micrófono captó la vibración del aire. Después, un susurro que no dejó espacio para interpretaciones. Diego. Mi nombre. Pronunciado con una suavidad casi íntima, pero con una intención que no era humana. Era como si la voz hubiera viajado dentro del micrófono sin pasar por el espacio físico entre nosotros. Sentí un estremecimiento que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Repetí el fragmento varias veces. La voz era demasiado clara, demasiado definida como para ser un error. No había forma de que alguien en la maloca se hubiera acercado lo suficiente para hablar así sin que yo lo notara. ¿Qué mierda?, murmuré. Rivas golpeó la puerta desde afuera. Desayuno listo, anunció. Pensé que estabas muerto. Guardé la grabadora como si fuera algo prohibido. Mientras comíamos tapioca con café ralo, observé a la gente de la aldea. Tenían esa forma de mirar de quienes cargan un conocimiento que nadie de afuera comprende. Cada vez que mencionábamos la grabación o insinuábamos que algo había pasado, volvían la vista hacia el río, como si esperaran que algo emergiera en cualquier momento. Después del desayuno, busqué al abuelo Joaquín. Lo encontré sentado frente a la maloca, tallando una pieza de madera con paciencia ritual. La escuché, le dije sin rodeos. Su mano se detuvo. ¿Qué escuchó? La voz. En la grabación. Dijo mi nombre. El anciano dejó la madera a un lado. Sus ojos, tan pálidos en la noche anterior, parecían ahora aún más opacos, como si hubieran visto demasiadas consecuencias. Le advertí que hay nombres que no deben acercarse a sus aparatos, respondió. Solo fue un susurro, insistí. Quizá fue alguien más. Se lo dijo a usted, interrumpió, con un tono que no admitía réplica. No a la máquina. ¿A usted? Mi garganta se cerró un poco. ¿Qué significa un susurro? Significa que lo vio, dijo el anciano. Y ahora usted debe cuidarse de no romper ningún juramento. Aquí, la palabra empeñada no es símbolo. Es deuda. Miré el río. La neblina baja parecía aferrarse a la superficie, como si no quisiera despegarse. ¿Por qué 3 susurros?, pregunté. Porque ella no grita, respondió. No necesita. Si dijo su nombre una vez, es aviso. Si lo dice 2 veces, es promesa. Si llega a decirlo 3, sus ojos bajaron, ya no habrá historia que pueda contar. No pude evitar sentir un escalofrío. Pero aún así, parte de mí, la parte ambiciosa, desesperada por un golpe de suerte profesional, vio en todo aquello un potencial enorme. Necesito saber más, dije. No necesita. Usted quiere. Y querer saber sobre Maruama siempre tiene precio. Me entregó algo, un pequeño collar hecho de semillas negras y dientes pequeños, afilados como fragmentos de hueso. Póngalo en el cuello cuando el sol baje, indicó. No es protección perfecta, pero ayuda. Acepté el collar, aunque me sentí ridículo. Era un objeto simbólico, no un escudo. Al menos, eso creía entonces. Esa tarde, mientras revisábamos el material visual, notamos un detalle inquietante. En el segundo exacto en que la voz pronuncia mi nombre, la cámara, aunque estaba enfocada en el abuelo, hizo un leve ajuste automático de luz, como si algo hubiera pasado frente al lente. Pero no hubo movimiento detectable. Solo una sombra que parecía formarse y deshacerse en el mismo instante. Rivas silbó, impresionado. Hermano, si no fuera yo quien grabó esto, diría que es truco. No puede ser truco, respondí. No supe por qué lo dije con tanta convicción. Era como si la selva misma me obligara a admitir que no había manipulación posible. Cuando cayó la noche, salí a la orilla del río. La bruma se levantaba en columnas que se disolvían apenas tocaban el aire. Me llevé la grabadora. No quería reconocerlo,
pero estaba buscando algo. Tal vez otro susurro. Me senté en un tronco húmedo. El agua estaba quieta, demasiado quieta. Abrí el archivo y reproduje el fragmento donde Maruama decía mi nombre. El sonido flotó en la oscuridad, suave, casi tierno. Y entonces, en la vida real, detrás de mí, muy cerca del borde de mi oído izquierdo, escuché una respiración. Después, una voz. Diego. Exacto igual. Pero esta vez no venía de la grabadora. Sentí un calor húmedo en el cuello, como el aliento de alguien pegando los labios a mi piel. Salté del tronco, trastabillando hacia atrás. Miré alrededor frenéticamente. Nada. Solo la bruma moviéndose como si ocultara una figura. Pero ya no podía negarlo. Ese fue el segundo susurro. Y no sonó como advertencia. Sonó como interés. Como si Maruama me hubiera encontrado más cerca de lo que yo creía. No sé cuánto tiempo estuve parado frente al río después del segundo susurro. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. La sensación era tan clara que el cuerpo reaccionó antes que la mente, piel erizada, respiración acelerada, un impulso primitivo de huir. Pero mis piernas no se movían. Estaba atrapado entre el terror y la obsesión profesional que me había traído hasta ese lugar. Cuando finalmente pude dar un paso hacia atrás, escuché el agua moverse, muy suave, como si algo grande se deslizara por debajo de la superficie. No había viento, no había corriente. El movimiento no tenía explicación natural. Corrí hacia la aldea. Rivas me vio llegar agitado, con la mirada descompuesta. ¿Qué pasó?, preguntó. Pareces haber visto. No lo digas, lo interrumpí sin querer. Él frunció el ceño, pero no preguntó más. Me siguió hasta la casa flotante, donde cerré la puerta con demasiada fuerza. El olor a barro húmedo me acompañó adentro, pegado a mi ropa, pegado a mi piel. Me revisé el cuello por puro reflejo. Ahí estaban. 3 marcas finas, paralelas, como hechas por raíces delgadas. No sangraban, pero ardían. Hermano, murmuró Rivas. Eso no estaba antes. No respondí. Sabía lo que significaban, aunque no quería aceptarlo aún, una consecuencia física del segundo susurro. A la mañana siguiente, decidí buscar al chamán Arisema, un hombre que vivía apartado en una choza elevada, rodeada de plantas amargas que despedían un olor fuerte. Cuando entré, él no se sorprendió de verme. «Te escuchó», dijo sin que yo explicara nada. La oí decir mi nombre otra vez, admití, con la voz más baja de lo que pretendía. El segundo susurro no es castigo. Es acercamiento. Me ofreció un recipiente pequeño con un líquido oscuro que olía a tierra mojada. «Bebe». «¿Qué es esto?» «Algo para que tu espíritu no se abra del todo», respondió. Lo bebí sin discutir, aunque el sabor me hizo toser. El chamán tomó después un puñado de semillas negras y dientes de pez, idénticos a los del collar que me había dado Joaquín. «Debes usar esto», dijo, colocándolo en mis manos. «No te esconderá, pero confundirá un poco tu rastro». Mientras lo amarraba alrededor de mi cuello, Arisema tomó barro del suelo y dibujó un símbolo en mi frente, 2 líneas verticales con una diagonal que las cruzaba. Sentí el barro frío y áspero, y un temblor leve recorrió mis sienes. «Es el sello del silencio», explicó. «Quien lo porta promete no devolver la voz a lo que fue condenado a callar». «Pero, yo solo quiero registrar la historia», protesté. «Ese es el problema», respondió. «Para ti es historia. Para ella, es una puerta». No supe qué decir. Salí de la choza con el símbolo todavía húmedo en la frente. De regreso a la aldea, algo había cambiado en mí. No era solo miedo. Era la impresión de que cada sonido tenía doble intención. El crujido de las hojas no era simple movimiento. El zumbido de los insectos parecía seguir mi ritmo cardíaco.
Incluso los niños que jugaban en la orilla se callaron cuando pasé, como si pudieran ver una sombra pegada a mis pasos. Rivas revisaba el material en la casa flotante. Me senté a su lado, tratando de actuar normal. «Mira esto», dijo él, retrocediendo el video de la entrevista. En el instante exacto del susurro, la sombra cerca del abuelo, esa que habíamos visto el día anterior, se hacía más clara al ajustar el contraste. No era figura humana. Era algo alargado, como cabello extendiéndose desde un punto fuera de cuadro. «¿Puede ser vapor?», preguntó él. Negué con la cabeza. En el audio, la voz volvió a sonar. «Diego». No era la grabación la que me helaba. Era el hecho de que, al escucharla, sentí la misma presión en el oído izquierdo que había sentido la noche anterior. Como si la voz no solo se oyera, se acercara. Rivas me miró. «Hermano, necesitamos decidir si seguimos grabando esto o no». «Si seguimos», dije demasiado rápido. Era irracional, pero no podía detenerme. Había llegado demasiado lejos. La historia era real, aterradora, única. La clase de material que podía cambiar mi carrera. O arruinarla, pero esa posibilidad se sentía lejana en comparación con la ambición. Busqué al abuelo Joaquín por la tarde. Lo encontré mirando el río, sentado en silencio. Ella dijo mi nombre otra vez, confesé. La escuché en el agua. El anciano cerró los ojos, como si algo dentro de él confirmara una profecía. «La segunda vez es promesa», dijo. «Ya no te está advirtiendo. Te está esperando». «¿Esperando para qué? ¿Para cobrar? Para que cumplas la palabra que rompiste». «¿Qué palabra?». «Yo no hice ningún juramento». Él me miró con una compasión dura, casi dolorosa. «Anoche, cuando reprodujo la grabación sin permiso. Cuando dijo que no usaría el material antes de tiempo. Sus palabras fueron oídas por nosotros y por la selva». Mi estómago se contrajo. «Yo no juré nada». «Aquí, hijo, prometer no es decir juro. Es decir no lo haré». «Usted prometió». «Lo rompió». Y ella escuchó el quiebre como escucha el crujir de un hueso. Me llevé una mano al cuello, donde las marcas seguían ardiendo. «¿Qué hago ahora?». «No romper más silencio», respondió. «No reproducir su voz. No llamarla. No buscarla». Apreté los labios. Porque ya lo había hecho. Esa noche, mientras el sol caía y la selva se volvía una sola masa oscura, la neblina surgió del río en columnas más densas que de costumbre. Todos en la aldea se retiraron temprano. Rivas dormía con auriculares, ajeno a mis insomnios. Yo me quedé sentado en la hamaca, el collar frío sobre mi pecho, el símbolo de barro ya seco en mi frente. No tenía intención de reproducir de nuevo la grabación. No después de lo que Joaquín había dicho. Pero a veces la intención no importa. A las 2 de la madrugada, la grabadora, que yo había dejado apagada sobre la mesa, se encendió sola. El pequeño punto rojo se iluminó en la oscuridad. Y entonces la voz, no desde la puerta, no desde la ventana, no en mi mente, desde la grabadora, como si estuviera respirando dentro del aparato. «Diego». Pero esta vez no era un aviso. Era una invitación. Una mujer pronunciando mi nombre con la familiaridad de alguien que ya conoce el final. Era el segundo susurro repetido, como si quisiera asegurarse de que yo no lo olvidara. Como si quisiera que lo aceptara. Y entendí que lo que venía después ya no sería advertencia. Sería consecuencia. Dormí todavía menos que las noches anteriores. No porque la voz hubiera vuelto, no escuché mi nombre durante la madrugada, sino porque la espera era peor que el susurro mismo. El silencio de la selva no era silencio, era una vigilancia profunda, un pulso contenido, como si todo el bosque respirara al ritmo de mis pensamientos. Cuando amaneció, mis ojos ardían. La piel del cuello,
donde estaban las 3 marcas delgadas, había tomado un color violáceo, semejante al de una contusión que no recordaba haber sufrido. Las rasgaduras se habían extendido ligeramente, como si hubieran crecido durante la noche. Rivas me observó en silencio mientras tomábamos café tibio. «Estás empeorando, hermano», dijo finalmente. «Esto ya no es normal». «¿Qué te hizo en realidad esa cosa?» «No lo sé», respondí, aunque sí lo sabía. Era la consecuencia física de haber escuchado el segundo susurro. Pero no podía decírselo sin sonar delirante. El olor a barro seguía impregnado en mi ropa, aunque la había lavado la noche anterior. Un olor espeso, húmedo, que parecía provenir de mi propia piel. Rivas también lo notó. «¿Te caíste al río?», preguntó. Negué. No había explicación humana que pudiera darle. Decidí visitar nuevamente al chamán Arisema. Cuando llegué a su choza, él estaba moliendo hojas oscuras en un cuenco. «Ya comenzó a marcarte», dijo sin voltear. «Cuando la piel se tiñe así, es que ella está cerca». Me senté sin pedir permiso. Sentía la tensión acumulada en cada músculo. «Necesito saber cómo detenerla», dije. Él dejó el cuenco a un lado y me miró a los ojos. Su expresión era tan grave que por un instante creí que iba a echarme de su casa. «No puedes detener lo que ya aceptó tu nombre», respondió con calma seca. «Pero puedes retrasarla. Puedes confundirla. A veces eso basta para sobrevivir un poco más». «¿Cómo?». El chamán tomó el collar que Joaquín me había entregado, lo observó con detenimiento y luego añadió más semillas, más dientes de pez, reforzándolo. «Lo que llevas está incompleto», dijo. «Debe llevar las marcas de quien te protege, no solo de quien te advirtió». Tomó barro del suelo, lo mezcló con hojas quemadas y pintó nuevamente el símbolo del silencio en mi frente y pecho. Sentí un ligero ardor, como si la mezcla tuviera pequeños fragmentos cálidos. «Este símbolo es un límite», explicó. «Una frontera entre tu voz y la de ella. Mientras lo lleves, su entrada es más lenta». Luego dibujó una versión más pequeña del símbolo dentro de mis muñecas. «Estos son sellos menores. A veces, cuando ella se acerca demasiado, el cuerpo intenta imitar su estado y comienza a llenarse de agua. Esto ayuda un poco». Tragué saliva. ¿Mi cuerpo llenarse de agua? Maruama fue ahogada para guardar un silencio que otros rompieron. La forma en que castiga es devolviendo ese destino a quienes no comprenden la gravedad de un juramento. Me quedé helado. Pero yo no quería romper nada. Solo reproducí una grabación. «El río no diferencia intención», respondió. «Solo oye rupturas». Respiré hondo. Estaba atrapado entre reglas que no conocía, en un lugar donde mis herramientas profesionales se volvían armas contra mí mismo. «¿Qué hago esta noche?», pregunté. Arisema caminó hacia una estantería, tomó un puñado de ceniza oscura y un pequeño cuenco de arcilla. «Dormirás dentro de un círculo de ceniza», indicó. «No salgas del círculo antes del amanecer. Si escuchas pasos, no abras los ojos. Si escuchas tu nombre, no respondas. Si sientes que alguien toca tu hombro, respira y mantén el círculo intacto. ¿Y si ella entra de todas maneras?». El chamán me sostuvo la mirada. «Entonces ya no habrá ritual que la detenga». Esa noche preparé el círculo de ceniza alrededor de mi hamaca. Rivas observaba sin comprender. «¿De verdad crees que esto sirve?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Pero no tengo otra cosa. Podríamos irnos mañana. Ya tenemos suficiente metraje para». «No tenemos suficiente», lo interrumpí, con una dureza que no había planeado. «Esta historia es más que un documental». No dije sobre mí, pero él lo entendió. Me miró largo rato. «Hermano, si algo te pasa, ¿qué hago yo?». No tuve respuesta. Cuando el sol bajó,
la aldea quedó en un silencio extraño. Nadie tocaba instrumentos, nadie contaba historias, nadie caminaba por los muelles. Parecía que todos esperaban algo, como si supieran que esa noche no era una noche cualquiera. Me recosté en la hamaca, ajustando el collar y respirando lento. El círculo de ceniza rodeaba el espacio como un anillo quebradizo. A medianoche, la humedad dentro de la casa flotante era tan densa que parecía lluvia contenida. La madera crujía como si se expandiera desde adentro. A la 1, escuché el primer sonido, un golpe suave, como un dedo tocando la ventana. No abrí los ojos. A la 1:20, pasos. No sobre la madera. Sobre el agua. Pasos que no deberían existir en la superficie del río. Mi respiración se aceleró. Me forcé a mantenerla lenta para no romper el círculo. A la 1:32, escuché el ruido más perturbador de todos, cabello mojado deslizándose sobre el suelo de madera. Podía imaginar mechones largos, empapados, arrastrándose hacia mí. Mi cuerpo entero se tensó. A las 2, la temperatura bajó tanto que mi aliento se volvió visible, aunque la casa estuviera cerrada. Sentí un hilo de agua fría recorrer mi cuello. Toqué la piel, estaba seca. Eso significaba que no era agua. Era contacto. Mi corazón martillaba contra mis costillas, y fue entonces cuando sentí la presión. Una mano, no cálida, no fría, sino pesada como barro mojado, se apoyó sobre mi hombro izquierdo. No me moví. No podía moverme. Cada músculo estaba paralizado por la orden de Arisema: no abras los ojos. No salgas del círculo. La mano se deslizó lentamente por mi clavícula. Las uñas, si podían llamarse así, eran duras, irregulares, como fragmentos de raíz. Y entonces la voz. No desde la ventana. No desde la puerta. No desde el río. Desde justo encima de mí. Un susurro húmedo, rozando mi oreja con un hilo de aire frío. ¿No todavía? La mano se retiró. El cabello mojado se arrastró hacia la salida. Los pasos sobre el agua se alejaron. Y durante un minuto eterno, la selva entera pareció exhalar. Cuando pude moverme, mis manos temblaban tanto que casi rompo el círculo. El collar ardía contra mi pecho, como si hubiese absorbido parte del contacto. Solo entonces comprendí el significado real del ritual. No estaba diseñado para detenerla. Estaba diseñado para darme tiempo. Tiempo antes de que ella decidiera decir mi nombre por tercera vez. Tiempo antes del final. Amanecí tiritando. No por frío, sino por la memoria física de la mano que me había tocado. Aún después de que la luz entró por las ranuras de la casa flotante, seguía sintiendo la presión de esos dedos de barro sobre mi clavícula. El símbolo en mi frente estaba casi borrado, el del pecho, resquebrajado. Como si algo hubiera pasado por encima durante la noche. Rivas me observaba desde la mesa con una mezcla de preocupación y miedo. Diego, dijo sin rodeos. Lo que sea que está pasando contigo. No con la aldea. No con la grabadora. Contigo. Quise responderle, pero mi voz salió áspera, quebrada, como si hubiera dormido tragando agua. Tengo que continuar, susurré. Él me golpeó la mesa con la mano abierta. ¿Continuar qué? Casi no puedes hablar. Hermano, tu voz suena mal. Me llevé una mano a la garganta. Había un dolor interno, profundo, como si algo tirara desde adentro hacia afuera. Un dolor que no tuve antes del segundo susurro. No estaba perdiendo la voz por cansancio. Era otra cosa. Una consecuencia. Aún así, sentía que necesitaba respuestas. Y sabía que ni Joaquín ni Arisema me habían contado todo. Fui a buscarlos. Ambos ancianos me esperaban frente a la maloca, como si supieran que iría. Ella estuvo en tu casa, dijo Joaquín sin que yo abriera la boca.
Asentí. Te tocó, añadió Arisema, mirando mi clavícula como si pudiera ver un mapa ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no me mata de una vez? Pregunté, con dificultad. Arisema suspiró. Porque no es matar lo que quiere. Es callar. Ella es silencio, Diego. Silencio impuesto. Silencio obligado. Ella cobra con la voz de quien rompe un pacto, no con su vida. Un escalofrío me recorrió. Era eso lo que estaba pasando dentro de mi garganta. Mi voz estaba siendo arrebatada, poco a poco. Llévenme a donde todo empezó, pedí. A donde ella fue enterrada. Ambos ancianos intercambiaron una mirada larga. Sabían que no era una buena idea, pero también sabían que ya era tarde para impedirlo. Te mostraremos, dijo Joaquín. Pero lo que veas no podrás olvidarlo. Y ella tampoco. Nos internamos en la selva por un sendero que no aparecía en ningún mapa. El calor era una emboscada constante, la humedad un peso sobre los hombros. Cada árbol parecía inclinarse un poco más hacia nosotros, como si escuchara nuestra presencia. Tras casi una hora de caminata llegamos a un claro que no se parecía a un claro. No había cielo. No había espacio. Solo un círculo de árboles gigantes, cuyas raíces emergían del suelo formando una especie de altar natural. El aire olía a agua detenida desde hace siglos. Aquí, susurró Joaquín, fue ofrecida Maruama. En el centro del altar había una depresión cubierta por lodo oscuro. No era un charco. No era tierra húmeda. Era barro vivo. Respiraba. Podía verlo, pequeñas burbujas que subían y explotaban sin sonido, liberando un olor a huesos viejos. Ella era una mujer, dijo Arisema, con voz grave. Una guardiana del silencio en su pueblo. Era quien custodiaba los secretos, quien mantenía la palabra de los vivos y de los muertos. Cuando los colonos quisieron forzar a su comunidad a entregar nombres, lugares sagrados, rutas de caza, ella se negó. Joaquín continuó. La castigaron de la forma más sagrada y más terrible, la amarraron con fibras y la hundieron en este barro. Aquí no se muere. Aquí se guarda. Sentí náuseas. No por la historia, sino porque en ese momento algo en el barro se movió. No una forma definida. No una mano. Pero algo se desplazó bajo la superficie, generando un leve remolino. Cuando alguien rompe un juramento, prosiguió Arisema, ella lo oye desde abajo. Desde donde la condenaron al silencio eterno. Me acerqué al borde. No debía hacerlo. Pero la curiosidad o la atracción era demasiado fuerte. El barro tembló. Y de pronto, vi algo. No un cuerpo. No un rostro. Cabello. Una cortina oscura, larga, emergiendo unos centímetros antes de hundirse de nuevo como si fuera su propio aliento. No deberías estar tan cerca, susurró Joaquín, tomándome del brazo. Quiero entender por qué yo, logré decir, aunque mi voz sonaba más rota que nunca. Porque la escuchaste, explicó él. Porque devolviste su voz a la superficie cuando la grabaste. Y porque prometiste no usar el material antes de tiempo, pero lo hiciste. Aunque no lo dijeras en voz alta, tus palabras llegaron al río. El dolor en mi garganta aumentó. Tosí. Algo salado subió por mi boca. Sangre. Rivas, que había insistido en acompañarnos a pesar del miedo, retrocedió un paso. Diego, esto no es normal, dijo con pánico real. No deberías estar aquí. Pero yo ya no podía alejarme. Una fuerza tiraba de mí hacia el barro. No física, sino mental. Un llamado silencioso. El símbolo en mi pecho comenzó a arder. Me miré la piel, se estaba borrando, desvaneciendo como si un dedo invisible lo hubiera pasado por encima. Está aquí, respiró Joaquín. Sabe que viniste a su lugar. El barro burbujeó más fuerte.
Escuché un sonido que no era sonido. Un murmullo tenue. No palabras. No todavía. Pero era voz. Una voz que probaba la superficie. Y entonces, todo se volvió claro. Ella no estaba buscándome. Yo la había llamado. No con la grabación. Con mi presencia. Con mi intención. Con el deseo desesperado de obtener una historia. Fue ahí, frente al barro, cuando entendí el verdadero giro. Tu familia, dijo Arisema de pronto, también hizo pactos con la selva hace generaciones. No llegaste aquí por casualidad. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Balbuceé. No eres su primera deuda, agregó Joaquín. Solo la más reciente. Una burbuja explotó en el barro, expulsando un olor tan fétido que sentí náuseas. Y una sombra se formó bajo la superficie, como un cuerpo que flotaba boca abajo. Me mareé. Caí de rodillas. Ella estaba despertando. Ella estaba subiendo. ¿Y mi voz? Mi voz era el precio. Nunca había sentido la selva tan pesada como en el camino de regreso al río. No era solo humedad o calor, era una densidad viva, como si el bosque quisiera cerrarse sobre nosotros para impedir que escapáramos del claro donde Maruama respiraba bajo el barro. Cada raíz parecía agarrar mis botas, cada hoja rozaba mi piel con una intención casi humana. Rivas caminaba detrás de mí sin dejar de mirar hacia todos lados. Sus manos temblaban. El silencio era tan completo que incluso los insectos parecían haberse escondido. Yo avanzaba con dificultad, cada paso hacía arder mis muñecas, donde los sellos de barro que Arisema había dibujado comenzaban a agrietarse. Mi garganta también ardía. Era un dolor interno, profundo, como si hubiera tragado agua sucia que raspaba desde adentro. Cada vez que intentaba tragar saliva, sentía un tirón, como si algo sujetara las cuerdas vocales y tirara de ellas con una paciencia cruel. Hermano, deberíamos parar, dijo Rivas, casi en un susurro. Estás mal. Intenté responder, pero la voz no salió. Abrí la boca y solo conseguí un sonido áspero, quebrado, que me hizo toser con violencia. Escupí algo oscuro. Sangre mezclada con un líquido turbio, casi lodoso. Dios, murmuró Rivas, retrocediendo un paso. Eso no es normal, Diego. No, no lo era. Era la primera consecuencia irreversible. La voz empezaba a despedazarse. Cuando llegamos a la aldea, Joaquín y Arisema nos esperaban con rostros tensos. La expresión de ambos confirmaba lo que ya temía, yo no era un visitante más. Era un condenado. Se está acelerando, dijo Arisema nada más verme. Ella te quiere completo antes del tercer susurro. No solo tu nombre. Tu silencio. Intenté hablar, pero de mi boca salió un sonido sin forma. Mis cuerdas vocales fallaban. Era como si se hubieran reblandecido dentro de mí. El chamán tomó mis manos, examinó las marcas en mis muñecas, luego levantó mi mentón para mirar mi garganta. Escucha bien, dijo. Maruama no mata. Vacía. Ahoga por dentro. Si no hacemos algo ahora, antes del anochecer no tendrás voz ni para pedir ayuda. Quise preguntar qué se podía hacer, pero no pude. Solo emití un jadeo débil. Queda una opción, dijo Joaquín, pero no es un ritual de protección. Es una distracción. Arisema asintió. Debemos alejarla de ti. Confundirla. Llevarla a un lugar donde su atención no te devore por completo. ¿Cómo se hace eso? Preguntó Rivas. Con sonido, respondió el chamán. Con un nombre que no sea el suyo, repetido en el lugar correcto. Pero eso atraerá a Maruama. No la detendrá. Miré a ambos ancianos. Sabía lo que querían decir, alguien tendría que acompañarme a un sitio más profundo, más peligroso, donde la selva se estrechaba tanto que incluso la luna parecía perderse.
No irás solo, dijo Joaquín. Nosotros te guiaremos. Pero cuando lleguemos al pantano, tendrás que correr. Si ella sale del agua, no mires atrás. Y no trates de hablar. No tienes voz para negociar con ella. Intenté tragar, pero el dolor me atravesó como una aguja. Solo asentí. El sol comenzaba a caer cuando partimos hacia el pantano del Igarapé Hondón, un lugar que incluso los habitantes evitaban. El aire allí tenía otro peso, otro olor, como si el agua de ese pantano fuera más antigua que el mismo río. A medida que avanzábamos, el mundo se volvía más oscuro. El follaje se apretaba en torno al sendero, y mi respiración se volvió espesa. No sabía si era cansancio, miedo o el avance del daño dentro de mi garganta. Cuando llegamos al pantano, el olor a agua estancada era tan fuerte que resultaba casi metálico. Aquí fue donde la comunidad arrojó cuerpos hace generaciones, explicó Joaquín. No solo el de ella. Aquí la selva recuerda todo lo que callaron. Arisema tomó un cuenco de barro y vertió un líquido espeso sobre la superficie fangosa. Esto la llama, dijo. No a ti, sino al lugar. Debemos hacer que piense que viniste aquí a romper otro juramento. Se volvió hacia mí. Y tú correrás cuando el agua se mueva. Porque cuando se mueva, será por ella. Quise preguntar cuánto tiempo tendría antes de que me alcanzara, pero mi voz ya no era voz. Apenas un soplido. El chamán colocó sus manos en mis hombros. Diego. Escúchame. No estás luchando por salvar tu vida. Estás luchando por salvar tu voz. Lo que queda de ella. Si te alcanza antes del amanecer, no volverás a pronunciar tu nombre. Ni el de nadie. Sentí vértigo. Una presión subió desde mi tráquea hasta mis oídos, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones. Tosí. Un líquido oscuro salió por mis labios. Rivas blanqueó. Hermano, eso parece barro. No respondí. Era barro. Barro dentro de mí. Barro en mis vías respiratorias. Barro en mi voz. Maruama estaba entrando. De pronto, el pantano se agitó. Primero un temblor suave, luego un hinchamiento, como si el agua levantara un torso invisible bajo la superficie. Los juncos vibraron. El lodo burbujeó. El aire se volvió más frío que cualquier noche anterior. ¡Corre!, gritó Rivas. Pero yo ya estaba corriendo. El suelo era resbaladizo, fangoso, lleno de raíces que parecían manos tratando de sujetarme. Respiraba con dificultad, mis pulmones se llenaban de un espesor húmedo que no era aire. Sentía algo subir por mi garganta, como si el barro quisiera emergir por mi boca. Detrás de mí, el sonido del pantano cambiaba. No eran pasos. Era algo arrastrándose. Algo grande. Algo que respiraba como si sus pulmones fueran cavidades llenas de agua. Mi visión se nubló. Mis piernas se entumecieron. Caí de rodillas en la tierra empapada. Intenté gritar. Nada. Mi voz había desaparecido por completo. Un gorgoteo salió de mi boca. El lodo comenzó a escurrir por mis labios. Y entonces la escuché. No con los oídos, sino dentro del cráneo, como si su voz se hubiera instalado en mi cabeza. Diego. No era un susurro. ¿Era una posesión? Una cercanía absoluta. Sentí algo frío tocar mi nuca. No era mano. Era cabello. Cabello mojado envolviendo mi cuello como si quisiera arrastrarme hacia atrás. Cuando pensé que ya no había salida, una luz tenue apareció entre los árboles. Una antorcha. Rivas y los ancianos. Voces llamándome desde lejos, rompiendo el dominio del pantano por un instante. El cabello se retiró. La voz se apagó. Pero mi garganta quedó llena de barro líquido, moviéndose como si tuviera vida propia. Yo había sobrevivido. Pero mi voz no.
Me llevaron cargado de vuelta a la aldea. No recuerdo la mitad del trayecto. Solo fragmentos, raíces moviéndose bajo mis botas, sombras que parecían seguirnos entre los troncos, el sonido húmedo del barro dentro de mi garganta como si respirara a su propio ritmo. Cada vez que intentaba tragar, sentía un peso lodoso queriendo subir por mi esófago. No podía hablar. No podía emitir ni un susurro. Mi voz estaba muerta o cautiva, no sabía cuál de las dos opciones era peor. Cuando llegamos a la casa flotante, Joaquín y Arisema me recostaron en la hamaca. El chamán colocó sus dedos en mi cuello y respiró hondo, como si oliera la presencia que llevaba dentro. Ella ya está en ti, dijo con gravedad. No por completo, pero suficiente para que tu cuerpo empiece a convertirse en su recipiente. Rivas, pálido como nunca lo vi, se sentó frente a mí. Hermano, te escuchaba gritar sin sonido. Era como si tu garganta quisiera romperse. No vuelvas a ir a un pantano conmigo, ¿sí? Quise sonreír, pero no pude. Mi rostro estaba rígido. Arisema preparó un ungüento espeso de plantas negras y ceniza. Lo colocó sobre mis marcas, sobre mi pecho y sobre la base de mi garganta. Cada toque ardía como fuego. Era una quemadura viva, pero no protesté. No tenía voz para hacerlo. Queda una última cosa que podemos intentar, dijo el chamán. Joaquín negó de inmediato. No. Ese ritual no se usa desde que se hundió a Maruama. Es un llamado directo. Y justamente por eso, insistió Arisema. Él ya no puede huir. Ella ya lo encontró. Lo único que puede hacer ahora es verla. Verla por completo. De lo contrario, seguirá tomándolo pedazo a pedazo hasta que ya no quede nada. Mi cuerpo reaccionó con un estremecimiento involuntario. Verla. Enfrentarla. No como una sombra. No como un susurro. Sino como ella realmente era. Él no está listo, insistió Joaquín. Ella sí, respondió Arisema. Se hizo silencio. Afuera, la selva también se quedó en silencio. Ni una rama, ni un insecto, ni un murmullo de agua. El tipo de silencio que pesa sobre la piel como una advertencia. Rivas dio un paso atrás. ¿Qué ritual es ese? El ritual de reconocimiento, dijo Arisema. Donde el que es llamado debe mirar a quien lo llama. Sin huir. Sin negar. Sin cerrar los ojos. Mi estómago se contrajo. Mirar a Maruama era una sentencia, lo sabía. Pero no hacerlo, también. Finalmente, Joaquín cedió. Debemos hacerlo en el cementerio indígena, dijo. Ella pertenece a ese lugar. Y si va a tomarlo, que sea donde su historia comenzó. El camino nocturno hacia el cementerio semisumergido fue peor que cualquier cosa anterior. La selva estaba demasiado quieta. Los árboles, demasiado inclinados hacia nosotros. La luna, oculta detrás de nubes inmóviles, como si también temiera mirar. Cuando llegamos, el agua del cementerio reflejaba nada. Era oscura, espesa, opaca. Cruces de madera podrida emergían a medias del lodo, como si fueran dedos suplicando aire. Colóquenlo en el centro, ordenó Arisema. Me sentaron sobre una plataforma desgastada hecha de troncos. La madera estaba húmeda, pero no por lluvia. Por algo más caliente. Más orgánico. El chamán comenzó a dibujar símbolos alrededor de mis piernas con un barro rojizo. Joaquín sacó un objeto que nunca había visto, una máscara de arcilla quebrada, adornada con fibras vegetales viejas. Esta máscara fue parte del ritual que selló a Maruama, explicó. Ponértela no te dará poder. Solo te permitirá verla con la forma que tenía antes de que la silenciaran. La colocó sobre mi rostro. Estaba fría, fisurada. Y, sin embargo, cuando tocó mi piel, sentí un dolor profundo detrás de los ojos. Como si algo presionara desde adentro.
Cuando ella emerja, no intentes hablar, advirtió Arisema. No tienes voz, y si intentas usarla, solo le entregarás lo que queda de ti. Rivas estaba detrás, sosteniendo una antorcha. Sus manos temblaban tanto que la llama danzaba sin viento. Diego, hermano, dijo él, quebrado. No sé en qué nos metimos, pero no te voy a dejar. Quise agradecerle. No pude. El chamán lanzó al agua un pequeño recipiente de fibras. Flotó por un instante, hasta que algo debajo lo jaló con fuerza. La superficie se abrió como un pulmón respirando. La temperatura cayó de golpe. La neblina se levantó. Y entonces la oí. Pero no como antes. No como un susurro. Como si la selva entera inhalara mi nombre. Diego. No era un sonido. Era una ruptura. Una pronunciación que desgarró algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. La superficie del agua comenzó a levantarse, formando una figura inconsistente, viscosa. Primero cabello. Largas hebras negras, húmedas, saliendo una por una como dedos suaves que buscaban sostén. Luego un contorno de rostro sin facciones definidas. Luego hombros. Brazos. Todo hecho de barro vivo, respirando por sí mismo. Maruama. Pero la máscara que llevaba me permitió verla tan bien como fue antes, una mujer indígena de mirada profunda, labios tímidos, y un silencio forzado entre los dientes, como si llevara siglos queriendo hablar. Las dos imágenes, la mujer que fue y la criatura que era, se superponían y cambiaban de lugar, como una vela mirándose en un agua rota. Ella se acercó. No caminaba. Era arrastrada por el mismo lodo que la sostenía. Su rostro se inclinó hacia mí. Su cabello mojado tocó mi pecho. Su mano, formada de barro espeso, subió hasta mi garganta. No apretó. No asfixió. Solo buscó. Buscó el lugar donde mi voz solía vivir. Y con una ternura cruel, apoyó la boca a la altura de mi oído. La sensación fue como hundirse en un río helado mientras el corazón arde. Y entonces lo dijo. Por tercera vez. Diego. Pero no era un llamado. Era una confirmación. Un cierre. Un sello. El tercer susurro no te llama. Te reclama. Sentí que mi garganta cedía. Las cuerdas vocales temblaron. Algo dentro se rompió sin sonido. Quise gritar, pero no había aire. Ni voz. Ni palabra posible. Ella me había encontrado del todo. Y ya no había ningún ritual que pudiera impedirlo. La selva se había tragado todo el sonido. Todo lo que quedaba era un susurro latente en mis oídos, como si Maruama aún hablara dentro de mi cabeza, como si su voz se hubiera anidado en cada rincón de mi conciencia. Mi garganta estaba vacía, pero sentía el peso de sus palabras arrastrándose dentro de mí. Diego. No era el eco de un grito ni el retumbar de un monstruo. Era un lento y firme proceso de transformación. Maruama me miraba, sus ojos oscuros, vacíos, como los de una criatura que se ha olvidado de lo que es. Su boca no se movió, pero la sensación de ser escuchado era inminente. No podía ver sus labios, pero sentía la presión de su mirada en cada fibra de mi ser. Su rostro se acercó al mío, pero ya no era humano. Ya no era esa mujer que habíamos visto en los primeros momentos del ritual. Era barro vivo, un contorno informe de lo que había sido. Cada parte de su ser era un reflejo de los sacrificios que había vivido. Y aún así, me reconoció. Me había marcado, me había llamado. El lodo que había subido desde el agua cubría su piel, y cada movimiento de su cuerpo era como el deslizamiento de las raíces sobre la tierra, como si estuviera hecha de la misma sustancia que cubría la selva. En el fondo de su mirada, sentí la humillación de aquellos que rompieron el pacto, la condena que su existencia había absorbido. Y entonces, todo se detuvo. No porque me liberara. No porque me diera tiempo.
sino porque comprendí que todo en la selva había sido diseñado para este momento. Maruama no era solo un espíritu guardián. No era solo un eco del pasado. Era el precio de un pacto roto, la representación misma de la voz perdida. Ella se alimentaba de los juramentos que no se cumplían, de las palabras que se deshacían, de los cuerpos que se desintegraban en su presencia. Mi mente se apagó, como si todo se redujera a un único pensamiento, ya no había escape. El agua del cementerio comenzó a agitarse como si todo el pantano respirara de golpe. Las raíces alrededor se retorcían, alzándose hacia el aire, como si la selva reclamara un testigo. Ya no sentía el miedo como antes. Ya no podía recordar si había alguna esperanza, si alguna vez había pensado que podía salvarme. Todo había quedado atrás. Maruama avanzó, deslizándose por el lodo, acercándose a mí sin prisa, como si cada segundo fuera un castigo. Y entonces, de su boca surgió algo que no entendí, pero lo sentí. El silencio será tu pago. No lo dijo. Lo sentí. Era una penetración en mi mente, como si su esencia fuera una enfermedad que se esparciera. Algo pesado y espeso invadió mis sentidos. No solo mi garganta. No solo mi cuerpo. Mi alma. Su presencia me despojó de todo lo que había sido antes. Las raíces de la selva avanzaron hacia mí. Me rodearon, aprisionaron mis pies. Intenté moverme, pero las raíces se extendieron, levantándose del suelo, como si la tierra misma me estuviera reclamando. No pude huir. Ya no había dónde correr. Maruama no solo me había atrapado físicamente, me había tomado en su voz. Mi cuerpo dejó de ser mío. Intenté gritar, pero lo único que salió fue un murmullo sordo, un eco que se apagaba antes de llegar a mi boca. Todo se desvaneció. La selva no era solo un lugar. No era solo la naturaleza, el río o el pantano. Era un ser consciente, que había comenzado a comprenderme, a comprender mi ruina. Ya no era Diego, ya no era un hombre. Ya no había ser humano que lo reclamara. La voz que había perdido, la voz que me había sido arrebatada, se volvió parte de la selva. Maruama me miró una última vez, y su presencia, aunque silenciosa, me atravesó con una claridad que no necesitaba sonido. No necesitaba palabras. Me había convertido en lo que había temido, silencio. El día llegó lentamente, como si la selva misma hubiera detenido el tiempo. El río, quieto, sin un solo murmullo. Los árboles, inmóviles, como estatuas que observaban desde su propio vacío. Nadie habló. Nadie se movió. Solo el viento soplaba en un murmullo lejano. Rivas regresó a la aldea antes del amanecer. Intentó buscarme, pero no me encontró. Solo encontró las huellas de barro, profundas y marcadas, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia el corazón de la selva. Intentó llamarme, gritar mi nombre, pero su voz fue vacía. No había respuesta. Mi cuerpo fue encontrado días después, en la orilla del río, cerca de donde el lodo se encuentra con el agua. No había marcas visibles de lucha. No había huellas de una confrontación. Solo una figura sentada en el barro, con las manos cubiertas de tierra, la piel arrugada como si hubiera estado sumergida durante días. El único testimonio que quedaba de mí era la grabación que había hecho. En los archivos de la cámara, los susurros continuaban, pero ahora eran solo voces distorsionadas, ecos lejanos que nunca pudieron ser comprendidos. Y cuando alguien se atrevió a escuchar de nuevo mi nombre en el registro, algo en la selva respondió. La selva de San Lázaro do Igarapé sigue viviendo, respirando. Nadie se atreve a pronunciar el nombre de Maruama a menos que desee enfrentar el precio de la verdad. En su corazón, el río sigue siendo el dueño. Y el silencio que devora a aquellos que rompen los pactos sigue reclamando voces. Y siempre, siempre, hay un nombre esperando ser llamado. El precio del silencio es más grande que cualquier deuda. Es un olvido que se convierte en eternidad.
Dicen que algunos nombres no deberían pronunciarse más de una vez y que ciertas voces no desaparecen cuando la persona muere. Solo cambian de dueño. Si en algún momento, mientras escuchabas este relato, sentiste un cosquilleo en la nuca, un peso en la garganta o una respiración cerca de tu oído, no te asustes. La selva suele acercarse a quienes prestan demasiada atención. A veces escucha. A veces responde. Lo importante es que esta noche no repitas tu nombre en voz alta. Hay espíritus que lo toman como invitación. Si deseas seguir explorando criaturas ancestrales como Maruama, suscríbete al canal. Déjame un comentario contándonos qué entidad o leyenda te gustaría que investiguemos a continuación. La Amazonía tiene muchas, y no todas aceptan ser contadas. Y no olvides dejar tu like, para que el bosque sepa que sigues aquí. Hasta la próxima noche. Si es que la selva te deja dormir.